Quiero compartirles un tema que yo he titulado ¿Cómo derrotar el desánimo? ¿Cómo vencer o cómo derrotar el desánimo? Y quiero que nos ubiquemos en el contexto de quizás de esta pandemia que acabamos de salir, que produjo mucho dolor en las familias. Creo que todos perdimos algún ser querido, familiar, un amigo, una persona muy cercana. Pero esta pandemia no solo nos dejó dolor, sino que también nos dejó grandes lecciones. Y una de las lecciones que yo he aprendido como iglesia, como pastor, es que cuando comenzó la pandemia pensábamos, ahora sí, con esta situación difícil que está viviendo el mundo, mucha gente se va a volver a Cristo. Y cuando abramos otra vez los templos, van a tener que hacer fila para entrar al templo, porque va a ser mucha gente que van a venir a los pies del Señor. ¿Y quién no busca a Dios en medio de una crisis? Bueno, en algunos casos eso sucedió así, pero en muchos casos la pandemia parece que hizo el efecto contrario. Mucha gente abandonaron la carrera, desertaron. Muchos creyentes apartados, lejos, desanimados. Y eso duele mucho en el corazón. Eso ocurrió. Hay mucho más que decir. Iglesias que cerraron completamente. Comunidades que ya no existen. Solo quedó la razón social del local donde estaban, porque ya los hermanos no están. Se desanimaron y se fueron. Eso quiere decir que trajo la pandemia a muchos, los golpeó emocionalmente, espiritualmente, no se pudieron recuperar y se desanimaron. Y muchos quizás faltaron, todavía apenas están llegando a la iglesia porque no se han podido recuperar. Y bueno, yo quiero hablar en esta mañana de eso, del desánimo. El desánimo que significa falta de aliento, de motivación, de energía. El desánimo que es la falta de fuerzas para hacer algo. El desánimo se traduce también como decaimiento, como desaliento, desmoronamiento físico, moral de una persona, o la falta de ilusión o de ánimo. Estar desanimado es estar desalentado, es estar deprimido, descorazonado, desmoralizado, abatido, cabizbajo, triste. Eso es estar desanimado, es estar postrado, desconsolado, fatigado, marchitado, agotado, cansado, derribado, débil, enfermo, quebrantado, atribulado y acobardado. Y se dice que el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Y es una de las armas preferidas que Satanás utiliza. ¿Ya se había escuchado eso? Se cree que en algún momento, se cuenta pues, que en algún momento Satanás estaba subastando su caja de herramientas. Y él estaba vendiendo cualquier clase de herramientas pecaminosas, adulterio, fornicación, ira y muchas otras cosas en que él estaba subastando y estaba vendiendo, pero tenía una herramienta al ladito que dijo, esta no se vende. La gente le preguntaba, pero ¿y por qué no la vende? ¿Cómo se llama? Dice, se llama desánimo. Y no la vendo porque con esta puedo hacer igual o peor con lo que hago con las demás herramientas. Esa es el desánimo. Y es verdad. El desánimo impide que los creyentes, que las personas cristalicen sus sueños. El desánimo produce letargo espiritual
espiritual, adormecimiento espiritual. No nos deja avanzar, nos mantiene amargados, resentidos. Y el desánimo hace, entre otras cosas, que sientas que Dios no te ama y que no tienes ningún valor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero la Biblia dice en Jeremías 31:3, yo te amo, pueblo mío, con amor eterno te he amado, y por eso te he prolongado mi misericordia. ¿Cuántos se sienten amados acá? Bendito sea el Señor. Pero el desánimo es tan peligroso que hace que nos detengamos, que retrocedamos, que no volvamos a intentarlo. Nos desanimamos, renunciamos, abortamos los proyectos que tenemos en nuestra vida. Eso hace el desánimo. Y una de las cosas que es importante que usted sepa es que todos somos proclives al desánimo. Todos somos vulnerables al desánimo. Todos somos el blanco del desánimo. Si somos creyentes, con más razón. El desánimo, como dijo alguien, no respeta pinta. El desánimo nos golpea a todos, ya sea pastor, ya sea miembro raso de la iglesia, a todos nos toca la puerta. Y el desánimo en algún momento quiso arrasar con el ministerio de Jeremías. Recuerden que Jeremías no quería profetizar, estaba desanimado porque él predicaba y profetizaba y la gente hacía caso omiso. Antes, por el contrario, le tenían rabia, lo maltrataron fuertemente a Jeremías. Y él dijo, ya no hablaré más en tu nombre, ya no profetizaré más. Pero cuando él está diciendo eso, también dice la Biblia que no obstante había un fuego metido en mi corazón, que yo quería detenerlo, pero no pude. Y él termina diciendo, me sedujiste, Señor, porque más fuerte fuiste que yo. ¿Y qué decir de Moisés, que sintió también desánimo por la murmuración, por la queja y la rebeldía de un pueblo durante tantos años? Pueblo difícil. Y hablar de Job, que es como uno de los pruebas más difíciles que ha pasado un ser humano. Él también sintió, nunca haber nacido, se sintió desanimado en su momento, aunque todos ellos después pudieron recuperarse y decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, que Él me ha levantado del polvo. Y qué decir, por ejemplo, también de Noemí, aquella mujer que perdió su familia de manera prematura, que se fue para Moab buscando nuevos horizontes, un futuro para su familia, y allá se regresó con las manos vacías. Pero Dios pudo reivindicarla al final. Y recuerdan a aquel hombre llamado Asaf, que escribió el Salmo 73, el director del coro. Asaf, en el Salmo 73, él dice que está desanimado a causa de la prosperidad de los impíos, y él dice que en cuanto a mí casi se deslizan mis pies, y por poco repararon mis pasos, dice el Salmo 73, versículo 1 al 3. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y es que el desánimo nos nubla, el desánimo no nos permite contemplar el propósito que Dios tiene con nosotros. Dice el mismo salmista Asaf, el director del coro, dice que se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsar. Él estaba amargado, él estaba resentido, él estaba desanimado. Y en versículos 22 del Salmo 73 también dice Asaf, dice, tan torpe era yo, que era como, y no entendía, era como una bestia delante de Dios. Él está confesando la situación difícil que él había atravesado, y él está confesando que se había sentido desanimado. Pero recuerden que el texto más abajito dice, hasta que entrando al santuario entendí el fin de él. Dios pudo restaurarnos a cada uno de ellos, como también seguramente habrá de hacerlo con cada uno de nosotros, si estamos viviendo momentos difíciles como lo vivieron aquellas personas. Y recuerden que también Israel tuvo muchos episodios de desánimo.
Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, versículo 9, encontramos la historia del pueblo de Israel, cuando dice el texto: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, debido al desaliento que los embargaba a causa de su dura servidumbre. Debido al desaliento que los embargaba a causa de su dura servidumbre. Sencillamente estaban desanimados por tantas situaciones difíciles que estaban viviendo. Y a ti te pregunto, ¿qué es lo que te desanima? ¿Qué es lo que te ha bajado el gozo y te ha quitado la felicidad? ¿Qué es lo que te desanima? Problemas económicos, problemas familiares, situación con tu pareja, problemas de salud, laborales, la inseguridad del país. ¿Qué es lo que te desanima? La falta de oportunidades, no has podido tener un hijo, o la discriminación, te trataron de manera injusta, yo no sé, quizás fuiste abusado, fuiste herido, fuiste calumniado, o fuiste menospreciado, rechazado, tu pareja te abandonó, perdiste a un ser querido de manera trágica, inesperada, yo no sé, pero hay cosas que desaniman a la gente. Y el desánimo aparece en cualquier momento. Pero ustedes sabían que el desánimo aparece con más frecuencia a la mitad del camino, a la mitad de la carrera, a la mitad del ministerio, a la mitad del proyecto. ¿Recuerdan a Nehemías? Cuando allá en el libro que lleva su nombre, la Biblia dice que Nehemías se dispuso a reconstruir los muros, y él le hizo la propuesta a los líderes y al pueblo para reconstruir los muros. Le dijo: levantémonos y edifiquemos, vamos a levantar las ruinas. Y todos los hermanos que estaban ahí en coro dijeron también: levantémonos y edifiquemos. Y dice la Biblia que así ellos pudieron prestar sus manos para hacer bien. Pero estaban ahí 3 enemigos muy peligrosos: Sanballat, Tobías y Gesem, que estaban también procurando desanimarle para matarle sus sueños, para que ellos no pudieran alcanzar el propósito, el plan que Dios tenía con ellos. Sin embargo, ellos fueron valientes. Tenían un líder llamado Nehemías, un hombre de oración, un hombre valiente. El texto de Nehemías 4:6 dice: edificaron pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué fue lo que tuvo el pueblo? Ánimo para trabajar. Así como ustedes, cuando llegamos nosotros acá, era un pueblo animado para trabajar, y seguro que todavía permanecen así, con mucho ánimo para servirle al Señor. Pero ahí estaba Sanballat, Tobías y Gesem, los amonitas. Dice que ellos estaban ahí armados hasta los dientes y se llenaron de cólera, de rabia. Estaban muy enojados, conspiraron para atacar en contra del propósito de Dios y en contra de los hermanos que iban a reconstruir la muralla y a Jerusalén. Planearon hacerle daño para frenar la obra. Y parece que las palabras desalentadoras del enemigo empezaron a surtir efecto en el corazón del pueblo. De tal manera que en el capítulo 4, versículo 10 del libro de Nehemías, dice que dijo los de Judá, que era uno de los tribus más importantes de Israel: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ellos estaban totalmente desanimados, porque los obreros estaban cansados física y emocionalmente. Había mucho escombro, mucho trabajo. Recuerden que todo estaba en ruinas. Era una situación totalmente deplorable, muy difícil. Había mucho escombro que sacar, y ellos dicen: es imposible que continuemos edificando. Manifestaron además sentir que tenían miedo por un ataque repentino de sus enemigos.
Y frente a esa crisis, ahí está un líder llamado Nehemías, un hombre que Dios lo llamó, lo encomendó desde allá de Susa, capital del reino, para traerlo con un propósito especial. Y él lo primero que hizo fue clamar a Dios, invocar el nombre del Señor. Si algo caracteriza a Nehemías, era que era un hombre de oración. Pero también le pidió a la gente que se armaran de valor y que tomaran las armas para enfrentar a sus enemigos. Los anima con las palabras. En el capítulo 4, versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Esas fueron las palabras con que Nehemías alentó al pueblo, y el pueblo así lo hizo. Yo quiero decirte, iglesia, que Nazaret, sabes, nadie dijo que sería fácil, pero yo sé que hay situaciones difíciles que te han cansado emocional y físicamente. Pero el Señor te dice en esta mañana: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Invócame en el día de la angustia, que yo te libraré y tú me honrarás. Como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No olvides, la lucha que sostenemos no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales. Pero también es bueno que sepamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. El enemigo sabe cuándo estás agotado. El enemigo sabe cuándo atacar, porque él es un viejo zorro. Y él sabe cuándo lanzar su bomba de desánimo en tu vida y en tu familia. Y ustedes saben que el desánimo suele ser muy debilitante y recurrente y agotador. El desánimo nos puede llevar a cometer cualquier locura. Yo quiero compartirle cómo Jesús, nuestro modelo por excelencia, pudo hacerle frente al desánimo. ¿Cómo derrotó el desánimo? Hay un texto que quiero que leamos que está en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 36 al 39. Mateo 26, de 36 al 39 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta fue una experiencia que tuvo Jesús en Getsemaní. Esto pasó luego de haber cenado con sus discípulos en un lugar llamado Getsemaní, la prensa de sacar aceite. Allí en el monte de las decisiones, ahí estaba el Señor. Jesús experimentó una lucha espiritual de proporciones enormes en ese momento. Y el enemigo vino para tentarle una vez más. Ya lo había hecho poco antes de su ministerio. Pero regresó porque quería alejarlo del propósito que Dios tenía con él, que era que Cristo muriera en la cruz por el pecado de toda la humanidad. En ese momento, ahí en Getsemaní, lo más seguro, el texto no lo dice literalmente, pero lo más seguro es que Satanás reunió lo mejor de los miembros más poderosos, más malvados que tenía en su ejército.
todas sus potestades, todos sus principados, todas sus legiones estaban para atacar al Maestro. Jesús fue bombardeado en su fe. Él fue bombardeado para hacerlo desistir del plan de Dios con él. De manera que los dardos de fuego del maligno cayeron sobre Cristo. Pero Jesús tenía un poderoso escudo antimisil. ¿Cuántos dicen amén? Jesús luchó de rodillas ante el Padre para permanecer fiel y lo hizo. Pero le tocó luchar contra todo dardo envenenado del enemigo que le habían lanzado para desanimarlo. Yo creería que a lo mejor Jesús llegó a pensar, este es un callejón sin salida. A lo mejor escuchaba la voz del enemigo que le susurraba, vas a morir de esta manera tan cruel, no vale la pena. Y el enemigo susurraba una y otra vez, seguramente en ese momento, tratando de aconsejarle que se apartara de la voluntad de Dios. Pero Jesús nunca lo hizo. Él no lo hizo, pero experimentó una profunda agitación emocional. Él recibió una poderosa onda de shock en su vida. La Biblia dice que su sudor era como ¿qué? Como grandes gotas de sangre. Él estaba angustiado, él estaba siendo probado en su fe, en su obediencia, pero salió vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Usted también saldrá vencedor. ¿Cuántos lo creen? En medio de las circunstancias, en medio de la adversidad. Y esto me hace recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en 2 Corintios 4, versículos 8 y 9: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Hay situaciones en la vida que nos golpean fuerte, pero no nos podrán derribar porque con nosotros está el Señor. Él nos da la fuerza para seguir. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para continuar. No es tiempo para estar desanimado, sino tiempo para estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tiempo de avanzar en eso. Pero saben que el enemigo a menudo deja caer su bomba en ese mar tranquilo de nuestras vidas. Y Jesús no fue la excepción. Él fue fuertemente bombardeado en su mente, pero él supo contraatacar, supo repeler los ataques del enemigo. ¿Y cómo lo hizo? Le voy a dar la clave para que esa clave es la mejor clave, porque la manera como lo hizo Jesús, el maestro por excelencia, indica que es la mejor fórmula para repeler los ataques de desánimo del enemigo. ¿Qué hizo según el texto que leímos? Primero escogió a algunos amigos muy cercanos para que tuvieran con él. Oiga, qué importante. Lo importante de tener amigos, ¿cierto? Porque cuando estamos desanimados, podemos acudir a ellos. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice que los llamó, ¿cierto? Él tenía otros discípulos y tenía más amigos y más seguidores, pero en ese momento solo estuvo con su círculo más cercano. ¿No les parece eso interesante? Él buscaba personas de su confianza. Lo segundo que hizo Jesús en medio, cuando fue bombardeado y el enemigo intentó desanimarlo, lo segundo que hizo fue, él abrió su corazón a ellos. ¿Qué dice el texto? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Mi alma está angustiada, está destrozada de tristeza, dice otra versión, hasta que siento que me muero. Sí, Señor, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, estaba confesando su debilidad, estaba confesando la lucha que tenía. Él abrió su corazón a sus amigos. Recuerden que Jesús era 100% hombre también. Lo número 3 que hizo Jesús fue, pidió ayuda en la batalla espiritual que estaba librando. Él dice, quédense aquí, velen conmigo, oren conmigo, batallen conmigo.
luchen conmigo. Lo número 4 que hizo fue, él derramó su corazón al Padre en oración. Dice el versículo 39 que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, derramar nuestro corazón delante del Señor cuando estamos desanimados, cuando tenemos amargura, cuando estamos golpeados por las circunstancias de la vida, cuando hemos atravesado el valle de sombra y de muerte, cuando no vemos luz al final del túnel. Bueno es ir de rodillas ante Dios y decirle: Dios, estoy cansado de estar cansado, por favor levántame y ayúdame. ¿Cuánto creen que Dios puede hacerlo? Amén. Número 5, Jesús descansó en la soberanía, en la soberana sabiduría de Dios. Él dijo: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que después de ver a nuestro modelo por excelencia, llamado Jesús, la manera como Él derrotó el desánimo, te pregunto: ¿qué es lo que más amenaza tu tranquilidad? ¿Qué es aquello que con más frecuencia produce en ti esos sentimientos de desánimo, desaliento? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Cuál es la bomba que Satanás está dejando caer a menudo en tu vida? Que no te permite ser feliz, que te perturba, que te robó la paz y ya no tienes gozo. Yo quiero darte un consejo en esta mañana. Primero, busca amigos de confianza. ¿Cuántos tienen amigos acá? Todos deberíamos tener un amigo. La Biblia dice que mejor son dos que ¿cuántos? Mejor son dos que uno. La Biblia dice: en todo tiempo ama al amigo, porque será como un hermano en tiempo de angustia. Es bueno orar con un hermano, ¿cierto? Y también buscar amigos para abrirle el corazón. Siempre recuerdo, estaba recordando en estos meses atrás, en el mes de septiembre, cuando estaban narrando esa historia de lo de las Torres Gemelas, cuando narra la historia que un bombero le dice a su jefe: permítame ir a rescatar a mi amigo. Y el jefe le dice: no vale la pena, ya él está muerto, ¿para qué? No tiene sentido que vayas para allá. Sin embargo, él insistió que le diera permiso y fue. Al regresar, lo trajo en sus brazos y el jefe le dijo: ¿te das cuenta? Yo sabía que él ya estaba muerto. Pero el bombero le dijo: ¿sabe una cosa, jefe? Cuando llegué allá, él todavía estaba con vida. ¿Y sabe qué me dijo cuando me vio? Yo sabía que vendrías por mí. Yo sabía que vendrías por mí. ¿Cuántos hermanos, amigos en la fe están bajo los escombros del desánimo por situaciones difíciles que han vivido durante este tiempo de pandemia y antes de pandemia, y te están esperando a ti para que lo rescates? En todo tiempo ama al amigo y será como un hermano en tiempo de angustia. Busca amigos de confianza. Segundo, ábrele tu corazón. Abre tu corazón a tus amigos. A veces no es muy fácil abrir el corazón, ¿no le parece? Y no le abrimos el corazón a todo el mundo, por supuesto. Especialmente entre más líderes somos, más difíciles somos para abrir el corazón, porque siempre tratamos de guardar nuestra reputación. Pero a veces es necesario mostrarnos vulnerables y no reprimir el dolor. Hay que abrir el corazón y buscar a gente de confianza que nos escuche. Eso es sano, eso es saludable. Número 3, pídele a esos amigos que luchen contigo, que hagan guerra espiritual contigo, que oren contigo, que clamen contigo. Número 4, derrama tu corazón delante del Señor. Vierte tu corazón al Padre en oración, porque ahí están las respuestas de todo.
Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Recuerda lo que dijo Gigi Ávila, que vivir sin orar era vivir sin Dios. Y alguien más dijo que si para todo lo que vamos a hacer en la vida necesitamos orar, entonces cuando fallamos en la oración, fallamos en todo. Debemos orar sin cesar, porque la oración eficaz del justo, ¿qué es lo que hace, iglesia? Puede mucho. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en Getsemaní? Oró. ¿Y qué dice Hebreos 5:7? Dice: Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y si Él fue oído, tú también serás escuchado. Número 5, descansa en la soberanía de la sabiduría de Dios. Diga: Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes mejor que yo. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Esto es lo que yo llamo una fe madura. Y yo quiero decirte en esta mañana, iglesia amada, no es pecado que seamos golpeados por el desánimo, porque el desánimo son como las tentaciones. No las podemos evitar que lleguen. Pero es pecado si no nos defendemos como Jesús lo hizo. Es pecado ceder al desánimo. Es pecado ceder a la depresión, a la invitación del enemigo a hacer lo que él quiere y no la voluntad de Dios. Pecado es no librar la batalla espiritual, es no tomar la armadura de Dios, es no tomar la espada del Espíritu, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Y bueno, lo más seguro es que no vas a vencer el desánimo sin dolor ni de forma pasiva. Tendrás que luchar, tendrás que persistir y nunca desistir, porque contigo está el Señor. Amén. Así que no solo es bueno buscar ayudas en los demás cuando estamos desanimados y buscar la ayuda del Señor, la voluntad de Dios es que también animes a otros, porque somos un cuerpo, somos una gran familia. ¿Cuántos lo creen así? Somos una gran familia. No saben lo bien que yo me siento aquí. No me alcanzan las palabras, ¿no? A veces no sé qué decir cuando los veo, porque los llevo en lo más profundo de mi corazón. Los amo entrañablemente. Ustedes hacen parte de mi vida. Y Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:14: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles, que sean pacientes con todo. Y 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabía usted que las personas más calificadas para ayudar a alguien que sufre son aquellas que han experimentado sufrimiento? Claro que sí. Y a veces Dios permite que pasemos algunas situaciones para que podamos también animar a otros, fortalecer a otros. Y animar a otros no es una sugerencia, es una orden. Y yo te animo en el nombre del Señor, piensa en alguien que necesita ser motivado en la fe. Porque algún día te vas a encontrar con una de esas personas, después que pasen los años, y te va a decir: gracias, hermano. Gracias, porque justo cuando más lo necesitaba, fuiste a visitarme, me llamaste, me animaste, me fortaleciste. Y también quiero decirle a algunos hermanos acá en esta mañana, que sé que no la han pasado muy bien, que han vivido momentos difíciles. Tenemos que aprender a tener una sana convivencia entre nosotros. Una de las cosas que he aprendido últimamente es que debo ser amable con todos, porque cada una de las personas está librando una batalla de proporciones gigantescas ahí en su mente, y a veces nosotros no lo sabemos, y a veces lo que hacemos es lastimar más las heridas.
Yo quiero decirte, iglesia amada, hermano y amigo que estás aquí, no tienes que librar esa batalla solo. Estamos para ayudarte. Somos tu familia. Sabes que puedes contar con nosotros. Y quiero decirte, sé que hay hermanos que con el paso del tiempo han perdido el gozo de servir al Señor. Pero yo quiero decirte en esta mañana, dile al Señor, como dijo David, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor, y que tu Espíritu noble me sustente. Yo quiero servirte, Señor, yo quiero amarte, quiero estar dispuesto para tu obra, como dijera Jesús Adrián Romero en una de sus canciones, no tienes que buscar a nadie más. Aquí está mi mano, aquí está mi pie, aquí está mi voz, aquí estoy yo, mi Señor. Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. ¿Cuánto quieres servir al Señor después de estos 25 años? ¡Aleluya! Dios te regaló esta palabra para animarte, para restaurar tu vida. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estás cansado, desanimado? Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Vengan a mí, dijo el Señor, todos aquellos que están cansados y agobiados, y yo les daré el descanso. Abre tu corazón en esta mañana al Señor y dile, Señor, yo me cansé de estar cansado, porque el Señor está aquí para darte descanso a tu alma. Hay un descanso físico que se quita solo con dormir y comer, pero hay un cansancio del alma que solo lo quita una persona, se llama Jesús. Esto digo, vengan a la iglesia, vengan a la clínica, vengan a mi al consultorio. Les digo, vengan a mí y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos saben que ese Jesús está aquí en esta mañana? Él está aquí para consolar, Él está aquí para fortalecer. Bendito sea Señor. Y Él ha venido para recargar tus baterías espirituales. Yo quiero que te coloques de pie. No sé si los hermanos de la alabanza me quisieran acompañar a hacerlo.